Bienvenidos al nuevo ciclo de charlas educativas de este nuevo curso escolar. Hemos decidido comenzar con un tema que suele ser muy recurrente cuando los papás venís a vernos, tanto a Silvia y a mí, y es que a veces la comunicación que tenemos con nuestros hijos no es todo lo fluida que nos gustaría. Y es cierto que muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos no nos escuchan. Da igual que hablemos de niños de primaria como de secundaria, de adolescentes. Pero lo que está claro es que nosotros también debemos de aprender a comunicarnos con ellos y dar el primer paso para escucharles de la forma correcta. Estamos tan centrados en nuestras preocupaciones de hoy en día que a veces olvidamos que nuestros hijos también pueden tener problemas, evidentemente en otra escala, pero son problemas que son importantes para ellos. Y aunque nos parezcan sin importancia, el escucharles es esencial para favorecer su autoestima y su desarrollo social y emocional. Hablar regularmente con nuestros hijos y escucharles con esa atención plena que os vamos a explicar nos ayuda a conocerlos mejor porque, bueno, os sorprenderíais de ver la cantidad de adolescentes que sus padres no conocen sus formas de pensar, pero además nos ayuda a forjar una relación de cercanía y de confianza con ellos que luego nos va a ayudar para cuando sean adolescentes. La verdad es que es una pregunta típica tópica que me hacéis en secundaria y es que es verdad que cuando los niños son adolescentes son más herméticos, no nos cuentan nada y lo que me decís es, bueno, es que mi hijo llega del cole y se cierra su habitación y no me quiere contar nada más. Pero claro, en ese momento enseñarles bueno, pues que haya esa comunicación fluida, que nos cuenten cosas, no es fácil si no hemos empezado ya en primaria, cuando han sido pequeñitos, a tener esa comunicación tan fluida. Por eso mismo, el punto clave de esta situación es que a veces, a nosotros los padres, yo creo que nos cuesta diferenciar entre escuchar a mi hijo mientras voy conduciendo el coche de camino a casa o mientras estoy haciendo la cena, a una verdadera comunicación. Silvia, para ti, ¿qué crees que significa de verdad escuchar a tu hijo? A ver, ahora te contesto, pero es que me hace gracia cuando estabas diciendo que los adolescentes, ¿vale?, que no se comunican o que no cuentan nada, pero es que yo tengo padres de preescolar que me dicen, es que no cuenta nada del colegio, ¿vale? A veces la clave, como has dicho, no está en que ellos cuenten, sino como preguntamos nosotros. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es que escuchar significa estar ahí, escuchar significa conocer para poder orientar y educar a nuestros hijos. Y escuchar, a ver, no solamente es necesario con nuestros hijos, sino en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Si no hay esa comunicación, pues en cualquier contexto social, los miembros se resienten, ¿no? Pero volviendo a la familia, es que además los papás tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y es difícil ejercer esa responsabilidad de educar a nuestros hijos si realmente yo no conozco a mi hijo o no sé de sus necesidades o no sé de sus fortalezas. Es evidente que escuchar significa ir más allá de lo que nos dicen con palabras, ¿vale? Mucho antes de desarrollar el lenguaje, nosotros tenemos que estar atentos a la conducta y a las relaciones de los niños, porque si no analizo eso, yo me estoy perdiendo cantidad de información acerca de qué es lo que entiende o su manera de reaccionar él ante un entorno que se le está abriendo y que va más allá del entorno familiar más próximo. Pero tenemos que tener en cuenta de que muchas veces cuando escuchamos emitimos juicios y yo creo que no van por ahí los tiros, ¿eh? Es cierto que es inevitable que nosotros tengamos una imagen de cómo queremos que nuestros hijos se conduzcan por la vida, reaccionen ante las cosas, etcétera. Pero a veces esa imagen entra en conflicto con la realidad. Yo estoy viendo que mi hijo tiene una situación y está reaccionando de una forma completamente distinta a como yo creo que debe reaccionar. Y ahí a veces nos frustramos incluso, ¿vale? Y no entendemos por qué, pero es que ya no es cuestión de entender el por qué no está reaccionando, sino de analizar realmente la situación para poder pensar igual que él y poder realmente ayudarle en sus reacciones. Y poco a poco y con mucha paciencia, a lo mejor modelar las cosas hacia donde yo creo que deben ir, porque al fin y al cabo son niños que todavía están un poquito por hacer. Entonces, para mí ese es lo que significa educar y para mí ese es el valor fundamental de la escucha, es el poder entender las reacciones de los niños y sus emociones para poder orientarlos y satisfacer
sus necesidades emocionales. Dicho esto, la verdad es que pues hay niños más fáciles, como decías antes, más fáciles, más difíciles, hay niños muy herméticos. ¿Cómo crees tú que bueno, pues un padre debe saber si realmente su hijo necesita ser escuchado en un momento determinado o no? Sí, yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy fácil. Todos los niños necesitan ser escuchados. Yo no creo que haya niños que necesitan ser más o menos escuchados. Todos lo tienen que ser, al igual que nos pasa a los adultos. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser escuchados. Lo que pasa es que, como hemos comentado, la vida no nos lo pone fácil y a veces encontrar ese tiempo de calidad para dedicarle a nuestro hijo y escucharles con plena atención, pues no es nada fácil. Lo que sí que está claro es que cuando un niño no recibe atención, bien sea porque no se atreve bueno, pues a comunicar lo que le pasa, porque a veces tenemos momentos que no son, en fin, los más adecuados para hablar con un niño, o simplemente porque no recibe la atención o la escucha que estamos comentando, sí que tiende a retraerse, tiende a no contar las cosas. Y la realidad que tenemos es que un niño que no pregunta, que no comparte sus vivencias, pues claro, poco a poco, además de hacerse más retraído y afectar en su autoestima, pues busca esas respuestas en otras personas, en otras situaciones, en Internet. Es decir, niños que no consultan, que no preguntan, bueno, pues acaban buscando respuestas en otros sitios. Y eso es mucho más peligroso, pues por las situaciones que todos sabemos que hay fuera de aquí. Por eso, de alguna manera, debemos de ser conscientes de que esa atención de los padres es uno de los reforzadores más potentes que hay en la vida de un niño. O sea, todos los niños hacen lo que haga falta por atraer la atención de los padres, a veces incluso negativamente, porque lo hemos visto en el colegio. Entonces, si somos conscientes de que esa atención es muy reforzadora, tenemos que intentar prestar atención cada vez que de alguna manera nos quieren contar algo importante. Es verdad que muchas veces nos van a decir cosas que no lo son, y entre todo ese batiburrillo de cosas que no lo son, sí, nos van a soltar algo, nos van a decir algo que sí realmente vale la pena trabajar y hablar con ellos. Hay un ejemplo que yo pongo siempre en el colegio, y es que yo creo que los niños, especialmente los adolescentes, hacen prácticas en casa de cómo ser asertivos. ¿Qué significa eso? Que si tenemos esta comunicación fluida de la que estamos hablando con los padres y ellos practican en casa estar en desacuerdo en un momento dado por una decisión familiar que se toma, claro, pues a veces podemos darles la razón y validaremos que lo que nos han dicho pues es verdad, ellos tenían razón, otras veces no, está claro. Pero es verdad que haciendo esas prácticas luego extrapolan esa situación a otros momentos más habituales. Por ejemplo, tienen que hacer un trabajo en grupo, un proyecto en equipo. Hay niños que son muy retraídos, probablemente porque en casa no han hecho esas prácticas y prefieren, bueno, pues obviar esa situación y que sean los demás los que tomen las decisiones y se callan. Otros niños no. Otros niños están acostumbrados a compartir sus ideas, a hablar delante de los demás, porque de verdad tienen esa seguridad de decir, oye, lo que yo creo o lo que yo opino es una idea muy válida. Otra situación muy interesante, a medida que los niños se van haciendo adolescentes, pues se van a ver envueltos en situaciones que a lo mejor pues, les resultan desagradables o no están cómodos. Volvemos a lo mismo, si en casa han hecho prácticas cuando un papá ha dicho, oye, hoy vamos a hacer esto, y tú has sido capaz de ser asertivo en casa y haber dicho, mira, es que no me parece bien. Luego, cuando encuentren estas situaciones con amigos, en situaciones que no son agradables, pues podrán delante de los demás tener la seguridad de decir, no, mira, es que lo que vais a hacer a mí no me gusta, no quiero hacerlo, no me parece bien. Si no hemos practicado en casa, difícilmente podremos tener esas situaciones. Por eso yo creo que todos son ventajas y respondiéndote, todos los niños en algún momento necesitan ser escuchados, seguro. Silvia, de todas maneras, ¿tú crees que hay diferencias entre escuchar a niños y escuchar a adolescentes? Claro, claro. Es que, mira, un ejemplo que más me ha pasado hoy. Ayer estuve hablando con un niño porque la mamá pues, me pidió, porque no hacía caso en casa, en fin, una serie de cosas. Y estuve hablando con él, papá. Yo creía que el niño, vamos, me había entendido perfectamente. Y hoy he hablado con la mamá y le preguntaste qué es lo que había hablado conmigo. Y dice, sí. Digo, ¿y qué te dijo? Dice, que no se acordaba. A ver, puede ser que realmente el niño esto, como no era una situación agradable, es un poco, me cobijo, digo que no me acuerdo como y aquí no pasa nada, ¿vale? Pero también puede ser que yo le largara una filípica que luego el pobre no pudiera. Entonces es importantísimo, y fíjate que nosotros lo estamos haciendo todos los días para los padres también, realmente es importantísimo que se bajen al nivel de los hijos. Pero vamos a ver, el niño desde que nace se está comunicando y realmente los papás desarrollamos mediante la observación y la escucha, desarrollamos pues eso, un sentido como para saber
de acuerdo al tono del llanto del niño, qué le puede estar pasando, ¿no? Eso, y ahí empieza la primera comunicación. Después en los preescolares, cuando ya se va elaborando un poquito ese lenguaje verbal, pero fundamentalmente tenemos que seguir realmente fijándonos en su conducta y en sus reacciones o en su juego, porque allí nos dicen muchísimas necesidades. Y aquí hay una necesidad imperiosa de saber, de conocer, para intentar entender ese contexto que es nuevo para ellos. Hasta el momento han estado en su núcleo familiar, luego salen, y es importantísimo que a esa edad adaptemos nuestro discurso a su nivel de comprensión y el léxico también, siendo claro y simple, pero no utilizando eufemismos de un lenguaje más de baby ¿sabes? O diminutivos. No, los niños hay que hablarles claramente, pero poco. Perdón, me he salido en inglés. a lo mejor yo ayer ya te digo que me excedí en esto. Luego viene otra ventaja de esto, que es que si yo generalmente mantengo esa comunicación íntima con mi hijo, le estoy dando un vocabulario emocional variado, rico, que le va a proporcionar no solamente expresar con exactitud aquello que siente, sino también conocer sus propias emociones, y eso es muy importante. Luego, durante toda la primaria, pues nos comunica mucho sobre sus miedos, sobre sus conflictos de relación con otros niños, y aquí a veces les viene muy bien que de nuevo volvamos a bajarnos o retrotraernos a cuando nosotros teníamos esa edad, nos pasaban un poco las mismas cosas, para de alguna manera pues hablarles de nuestras experiencias, porque les sirven. Pero ojo, cuidado, yo no puedo esperar que mi hijo reaccione ante esos conflictos de la misma forma que reacciono yo, ¿vale? Y en ese sentido no les ayuda mucho estrategias ambiguas o rápidas, como por ejemplo, pues no debes tener miedo, no, eso es una tontería, sino que realmente hay que analizar mucho lo que sienten. Cuando te cuentan, por ejemplo, un desencuentro que han tenido con un compañero que ellos consideraban su amigo, o con sus amigos, ahí entran en juego muchísimos sentimientos, y que no los debemos soslayar en absoluto, porque puede ser que el niño entienda que le están haciendo daño, pero al mismo tiempo le dé pánico atroz el hecho de que le aíslen o no le dejen jugar, o a quedarse solo, y en ese sentido esas pautas tajantes de pues no les hagas caso, pues no sé qué, no les sirven para solucionar ese conflicto interno que él tiene. Por lo tanto, aquí la paciencia nuestra es fundamental, ¿vale? Tenemos que ayudarles a salir de esas situaciones difíciles, reconociéndoles que además no hay situaciones, ahora ya en primaria ya deben entender que a veces hay conflictos o situaciones que no tienen un final feliz. Y que pasan por un periodo difícil, ¿no? Pero que estamos ahí un poco pues recogiendo ese sufrimiento y ayudándoles en ese sentido, ¿vale? ¿Cuáles son entonces, bueno, hemos hablado desde el bebé a primaria, en la adolescencia, cuáles son los puntos que tú crees que serían interesantes? Mira, me quedo con una de las palabras que has repetido ahora, y es paciencia, porque con los adolescentes es imposible no hablar con ellos si no vas cargado de una gran dosis de paciencia, sobre todo porque ellos parten de la base de que no les vas a entender, porque eres mucho más mayor que yo, eres de otra generación, tú no me vas a entender, no te enteras de nada, y como ellos ya han puesto esa barrera, pues de alguna manera hay que ser muy pacientes para rompérselas completamente y animarles a decirles, no, que yo sigo aquí. En el momento que un adolescente de verdad percibe que tú estás ahí siempre para escucharle, es cuando conseguimos que sea mucho más espontáneo y nos vaya contando muchas más cosas. Y como he dicho antes, entre flor y flor aparece una situación que de verdad es importante, que nos tiene que contar. Al final, como hemos dicho antes, la función de los padres es educar a los niños, y en esos momentos, cuando son adolescentes y encuentran un problema, es cuando más guía necesitan.
además es cuando ellos de verdad están más receptivos para escuchar nuestros valores, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, y entonces, bueno, tenemos que delegar en ellos que al final tomen su propia decisión, pero al menos en esa conversación, en esa comunicación fluida, sí les vamos dejando caer esas gotitas de esos valores que estamos comentando y que al final son los que van a hacer que sean resolutivos y sean capaces de solucionar un problema pues de la forma que ellos consideren más adecuada. De todas maneras, con los adolescentes no es nada fácil, o sea, son adolescentes, es verdad que es una etapa en la que son mucho más herméticos que en cualquier otra etapa. Las figuras que en primaria has comentado, de papá y mamá, que son las que siempre están ahí para escucharme, bueno, pues son sustituidas por otros amigos, por otras personas, y entonces acaban escuchando mucho más a otras personas que a los papás. Pero fíjate, para que nos consuele un poco, hace no mucho tiempo salió un estudio que decía que los adolescentes, a partir más o menos de los 13 años, precisamente por ese proceso madurativo normal, dejan de prestar atención a voces conocidas para prestar mucha más atención a voces desconocidas. Fíjate, entonces cuando los papás decimos, no entramos. Entonces es lógico cuando a veces los papás dicen esto de es que no me presta atención, es que no me escucha, bueno, pues nos podemos de alguna manera, podemos entender que madurativamente su cerebro ya no nos escucha tanto como antes. Entonces, bueno, pues algo de release, iba a decir algo de consuelo, nos queda en esa situación. Como ya hemos comentado antes, de todas maneras, la vida a los papás no nos lo pone fácil para nada, ¿verdad, Silvia? ¿Crees que los padres disponemos de suficiente tiempo de calidad para estar con nuestros hijos y hablar con ellos? A ver, la crianza de los hijos pasa inexorablemente porque estemos allí con ellos y ciertamente la sociedad no nos pone fácil estamos todos muy hiperocupados y preocupados por cuestiones laborales, o sea, la conciliación no es fácil. Y es cierto que cuando yo llego a casa cansado y todavía no he ni siquiera desconectado, me esperan las necesidades familiares. Pero no es menos cierto que nuestros hijos no pidieron estar ahí. Es decir, están ahí porque los trajimos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, si realmente nos hemos comprometido con esa labor educativa, pues tenemos que ejercerlo, ¿no? ¿Y esto pasa? Pues porque como es todo tan complicado, hay que hacer encaje de bolillos pues para organizarse tanto en tiempo como en recursos, pero hay que atenderles. Es decir, yo creo que a veces les contagiamos mucho de nuestro estrés, de nuestras prisas, desde que se levantan ya les estamos metiendo prisas para que desayunen, porque si no, yo cojo el autobús, etcétera, etcétera, y cuando llegan del cole, venga que nos tenemos que ir a la extraescolar de turno, entonces realmente están muy agobiados, y nosotros también. Mis consejos son muy simples, espero que factibles, pero vamos, hay que sacar por lo menos 10 minutos con cada hijo todos los días de tiempo individual para hablar con ellos, para estar con ellos. Y claro, pues evidentemente vuelvo otra vez a la gestión del tiempo. A veces perdemos el tiempo de la manera más tonta contestando WhatsApps cuando no los tenemos que contestar, viendo la tele y pasando sueño, y eso, ya sé que esto no es el tema de la conversación de esta tarde, pero creo que todo el mundo pasamos mucho sueño, incluidos los niños y los mayores, y luego nos despertamos deprisa y corriendo y empezamos otra vez con el estrés. Entonces hay que descansar, ese descanso creo que es muy beneficioso y saludable para todo el mundo y más, por supuesto, para los niños. Y el tema de las extraescolares, que lo he mencionado, lo siento, pero a mi juicio a veces están sobrevaloradas, ¿eh? Es decir, también es cierto que hay veces que de alguna manera una extraescolar suple el tiempo que yo no puedo estar con mi hijo, porque no todo el mundo tenemos la suerte de tener horarios escolares como tenemos nosotros, ¿no? Y eso lo entiendo. Pero eso de que cada día tenga una extraescolar diferente y luego tenga que hacer los deberes y acabe acostándose a las 11 de la noche me parece una aberración, porque creo que los niños a edad, sobre todo en primaria, tienen que venir del colegio, hacer sus tareas y tener tiempo para sus rutinas, baño, pero también para jugar. Y muchos niños a nosotros nos lo dicen, es que no tenemos tiempo para jugar. Y en ese sentido no se sienten escuchados también, porque necesitan una cosa que nosotros no estamos dándoles. Y luego
Es verdad que también es importante sacar tiempo para nosotros mismos, pero cuando estamos metidos en un inmerso, o inmersos en un periodo de crianza, los que mandan son los niños, ¿vale? ¿Cómo crees entonces que nuestro estado de ánimo realmente afecta a los niños? Claro. Al final es verdad que aunque todos los padres queremos lo mejor para ellos, pues no siempre enfocamos las cosas ni actuamos de la manera más adecuada. Y está claro que nuestro estado de ánimo evidentemente tiene que afectar mucho a nuestros hijos. Mira, te hago una pregunta muy fácil. Cuando tú llegas a casa muy cansada por cualquier motivo laboral o muy preocupada porque ha pasado algo grave, ¿es más fácil que te enfades con alguien a tu alrededor? Claro, claro. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a casa muy enfadados y acabamos pagándolo en uno de nuestros hijos porque no le queremos escuchar, porque saltamos a la mínima? Pues que les estamos confundiendo. ¿Por qué? Porque hoy mi padre se enfada conmigo por algo que a lo mejor hago mañana y no le da mayor importancia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Confundir completamente a nuestros hijos y crearles muchísima inseguridad, porque entonces no saben cómo tienen que actuar, no saben cuándo pueden hablar con nosotros y cuándo no pueden. Entonces es una situación delicada. Además, como tú bien has dicho, yo creo que los papás que tienen más estrés en su vida, ¿vale? Porque son así o porque realmente tienen trabajos que les genera ese estrés, tienden a perderse todas estas cosas porque están tan concentrados en los problemas tan importantes que tienen en su vida, que al final todo lo que pasa alrededor se nos escapa, se escapa y entonces no podemos prestarle atención y no nos enteramos de que esto está pasando. Por eso es tan importante que seamos conscientes de nuestro estado de ánimo y de alguna manera pensar que antes de crear una situación peor, porque en ese momento estamos pues eso, cansados, frustrados, preocupados y acabamos gritándoles, castigándoles, poniéndoles además castigos extremos, porque en ese momento no pensamos más allá. Claro, antes de entrar en esa situación hay que darnos cuenta de si yo realmente estoy preparado o no en ese momento. Soluciones, pues una de dos, o delegar en la pareja, que no pasa absolutamente nada, no siempre tenemos que ejercer de padre perfecto siempre, podemos reconocer, mira, en este momento yo no estoy para hablar con nuestro hijo, ni para reñir, ni para escucharle, ni para nada, delegamos en nuestra pareja, o simplemente lo posponemos en el tiempo, que a veces volvemos a lo mismo, o sea, no hay que ser siempre el padre perfecto y reconocer delante de nuestros hijos, mira cariño, es que hoy estoy muy cansada o estoy muy preocupada y no te puedo hacer todo el caso, perdóname, pero mañana por la mañana me lo cuentas todo. Delegamos en el tiempo y entonces no hemos creado un problema mucho más allá del que teníamos en esta situación. Con lo cual, si somos conscientes de nuestro estado emocional, que de vez en cuando nos viene bien tirar para adentro y mirarnos por un agujerito como estamos, y además somos conscientes del impacto que podemos provocar a nuestro hijo si nos dejamos llevar por nuestro pronto sin mirar allá, pues como siempre, un día puntual no pasa nada, porque un día malo pues lo podemos tener todos, pero claro, algo continuado en el tiempo pues puede provocar de verdad, de alguna manera, una sensación de frustración en los niños, de no querer contarnos nada más, de rebeldía, incluso cuando son más mayores, con lo cual, evidentemente, claro, tiene un impacto y mucho en nuestros hijos. Silvia, yo creo que con todo lo que hemos contado en esta charla, podemos decir que escuchar a nuestros hijos no implica ni que tengamos que agobiarles a preguntas, como hemos dicho antes, ni que en esa conversación tengamos que decirles siempre lo que tienen que hacer. No debemos de imponer nuestra voluntad, ¿no? Sí, mira, en ese sentido, supongo que sí que viene a colación, pero hay una cosa que en consulta a mí me pasa habitualmente, y es que claro, cuando un niño, cuando hablas con un niño y le cuenta un problema al papá o a la mamá, sobre todo si es el tema de relaciones sociales, los papás nos agobiamos muchísimo. Es decir, no aguantamos, y eso es lógico, el sufrimiento de nuestros hijos. Nos crea muchísimo estrés. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues generalmente, o bien realmente queremos quitárselo de encima rápidamente, que las soluciones se vengan rápidas, y entonces cuando damos esas situaciones de pues no pasa nada, o no le dejas, o si te pegan, pega, ese tipo de cosas, o realmente nos agobiamos tanto que no somos eficientes para ellos, ¿vale? Estas situaciones requieren muchísimo manejo de nuestras emociones, requieren que yo me distancie emocionalmente de lo que está pasando, lo ponga en contexto. No voy a caer en la tontería de son cosas de niño y aquí no pasa nada, porque las cosas de niño son importantes, pero sí que es cierto que cada edad
tiene sus dificultades y en la edad primaria ellos están aprendiendo a relacionarse y es lógico bueno, pues que haya estos desencuentros. Luego tengo que distanciarme emocionalmente y tener mucha paciencia para poder ser de ayuda a nuestros hijos. Requieren por nuestra parte que gestionemos esos sentimientos de enfado que nos genera que le estén machacando a nuestro hijo sin ninguna razón, o de tristeza porque no sabemos porque todo el mundo queremos que quieran a nuestros hijos y que sean aceptados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en ocasiones creo que somos demasiado rápidos dando soluciones y las lanzamos a veces sin saber el efecto que va a tener un niño. Tú tienes que conocer a tu hijo y por ejemplo, para un niño que es cero agresivo y le están, no sé, le han pegado en el colegio o le están, ¿sabes? Esas distorsiones que son de bajo perfil, pero que son más continuas, no le podemos decir, pues oye, pégale una bofetada o pégale un chillido, porque no lo va a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que a la angustia que me está generando mi compañero o mis compañeros, yo tengo que añadir la angustia que me genera el no poder hacer las cosas conforme tú esperas que yo las haga, ¿vale? Por tanto, hay que analizarlo, tenemos que escuchar bien, sí que podemos proponer, sí que podemos sugerir, ensayar incluso con los niños las respuestas que está él preparado a dar para una situación de conflicto y sobre todo además decirle que aprenda a pedir ayuda, a que en secundaria no tanto, pero en primaria los niños no tienen nada claro la diferencia entre chivarse y pedir ayuda. También es verdad que algunas veces cuando les preguntas, pero tú no le has dicho nada a la señorita del patio o a la señorita del autobús, te dicen no, porque yo no soy un chivato, yo no soy una chivata. Generalmente son más los niños que las niñas. Esto puede ser porque tampoco se avergüenzan de lo que les está pasando y tampoco se atreven a contarlo. Y entonces ponen lo del chivato como una excusa para no hacer nada, ¿no? Pero a ver, con mucho tacto y mucha paciencia y siempre diciéndole que no vas a hacer nada que él no se atreva a hacer, pero hay que acompañarlo a ir dando pasitos a pasitos, porque no se trata solamente de recoger su sufrimiento, que también, sino intentar que salga de esa situación. Yo no sé, creo que hemos tocado un poquito todos los puntos acerca. A veces me da la sensación de que hablamos mucho de muchas cosas, pero es que en educación y en psicología todo está tan interconectado que es difícil hablar solamente de una cosa, ¿no? Pero bueno, para que la gente un poco, ¿sabes? De alguna manera no nos pase como al niño de, no, pues, ¿de qué han hablado? Pues no lo sé. Pues podías, por ejemplo, sintetizar en algunos pasos todo esto que hemos estado diciendo. Sí, yo creo que, como tú bien has dicho, hemos ido dando consejos prácticos durante toda la charla, pero yo creo que lo más importante es que aprendamos lo que es la comunicación activa, ¿vale? La escucha activa. Esa escucha activa significa lo que su nombre indica. Tenemos que escuchar activamente a nuestros hijos, expresándoles no solamente verbalmente, sino con nuestros gestos, no verbalmente, con esa comunicación no verbal, que de verdad lo que nos están contando es importante. La escucha activa, en esa escucha activa es muy importante el lenguaje corporal, como has dicho también, pues bajarnos un poquito a su altura para... Incluso físicamente, bueno, en tu caso subirte a su altura. Bueno, porque mis hijas son muy altas. No, pero digo, como estás con adolescentes, también. Es así. Pero sí que intentemos bajar a su altura, mirarles a los ojos, que es algo que a ellos les gusta mucho, tocarles la mano o tocarles en el hombro para, de alguna manera, que noten que les estamos transmitiendo cariño, que les estamos escuchando, decirle que sí con la cabeza, pequeñas frases, cosas para que vean que lo que ellos nos están contando es válido y nos parece bien, ¿de acuerdo? Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. ¿Vale? Luego ya entramos a discutir con ellos y entrar en esa confrontación de yo creo que deberías hacer esto, lo otro, bueno, con los consejos. Pero en ese momento, por lo menos que ellos sientan que están ahí. En ese momento, que les estamos sonriendo, que les estamos sintiendo, que ellos consideran que, bueno, que es el tiempo ese de calidad que hemos dicho, por supuesto, no vale la cena, no vale ir conduciendo el coche, no vale estar mirando la televisión, ni mirar el móvil, nada de eso vale, porque entonces rompemos directamente esa comunicación y es muy difícil volverla a retomar. Por lo tanto, de alguna manera, intentemos no juzgarles, no minimizar todo lo que nos cuentan, como tú bien has dicho,
demostrarles nuestra empatía, que saber decirles que estamos ahí, que les entendemos lo bien o lo mal que se están sintiendo en este momento, porque a veces hablamos de cosas negativas, pero a veces nos quieren contar cosas positivas que les han pasado en el cole, y pasa lo mismo, que vean que de verdad nos logramos por esa situación. Y como tú has dicho, no caer en la tentación de querer aportar esas soluciones rápidas, ¿de acuerdo? Que quizás lo único que nos llevan es a acabar la situación rápida, pero es que a veces los niños no buscan una solución, simplemente hay momentos que quieren desahogarse, descargar, sentirse escuchados, y ya está, no les hace falta nada más. Por lo tanto, no caigamos en esas pequeñas trampas. Y yo creo que con esto podríamos ya resumir toda la charla. Supongo que sí. Muchísimas gracias por su atención y les animamos a que nos escuchen la siguiente charla del siguiente trimestre. Muchas gracias.